¿Cuál es la diferencia entre genómica y genética? ¿La secuenciación del genoma humano ha revolucionado la medicina moderna? ¿Los beneficios derivados de la manipulación del genoma humano estarán disponibles para todos o solo para quienes puedan pagar por ellos, con ello ampliando la brecha social? ¿En un futuro se podrán pedir humanos a la carta? La biología está cambiando y nosotros con ella. De ser solo una ciencia natural, ahora también se han transformado en una ciencia de la información. De esto y más platicaremos con el biólogo y físico Pablo Meyer. Que la curiosidad nos lleve a donde nos tenga que llevar. Soy Malka Novigrod. Bienvenidos a Vis a Vis. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Vis a Vis. El día de hoy estamos con Pablo Meyer y vamos a hablar de genómica. Pablo, bienvenido, un gusto tenerte. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Pablo, cuando empezamos a hablar de este tema, yo creo que tenemos que definir un poco los términos. ¿Qué debemos entender por genómica y en qué se diferencia de la genética? Sí, bueno, el libro que escribí en parte sobre genómica, la idea era justamente dar a entender de qué se trata esta palabra que tal vez mucha gente ha oído, tal vez nunca la has oído, pero definitivamente la van a oír cada vez más. La gente en general sabe qué es la genética, porque la genética es algo muy claro. Ves a tus hijos, ves a tu mamá, ves a tus abuelos, sabes que hay algo que se pasa de generación en generación, y tal vez ese es el origen de, en parte, el afecto familiar y las cercanías en las familias, más en México todavía, ¿no? Entonces la genética es algo que se entiende, digamos, no hay que explicarlo. La genómica de alguna manera es como un paso más allá. La genética estudia cómo se transmiten los genes. La genómica estudia el universo completo de los genes, que es lo que forma un genoma. Entonces, en ese sentido es un paso adelante. Las técnicas han avanzado. Antes se podían estudiar solo algunos rasgos que dependían de pocos genes. Ahora la idea es intentar entender los rasgos, las enfermedades, las dependencias, inclusive los caracteres que dependen de cientos o miles de genes. Bueno, es lo que se está haciendo con la secuenciación. ¿Qué debemos de entender por la secuenciación del genoma humano? ¿Y por qué es tan relevante? La secuenciación, en realidad la secuenciación se inventó alrededor de los años 70, que la idea era, se sabía que hay variantes en la secuencia de genes. Un gen está compuesto por bases de ADN. Todo el mundo alguna vez en la escuela, inclusive yo creo que hasta en la primaria empiezan a jugar con eso. Sabemos que hay 4 bases, A, T, C, G, y que de alguna manera forman una hilera que tiene y cuyo orden tiene algún sentido, que es parte de lo que hay que descifrar. Entonces la secuenciación lo que hace es descifrar justamente este orden de estos 4 tipos de bases. Y se sabe que el orden codifica por diversas cosas. Aminoácidos, sabemos que hay 21 aminoácidos y que tienen una relación con ese código en el ADN. Y hay muchas otras cosas más que no sabemos y que hay que aprender. Pero el primer paso de alguna manera de la secuenciación es saber ese orden, el orden de esas bases de ADN. Y entonces hasta hace poco secuenciar era algo bastante tecnológicamente no complejo, pero digamos no había avanzado mucho. Yo creo que desde los 70s a los 90s casi no avanzó la manera en la que secuenciabas. Era algo en una dimensión no microscópico, sino a nivel milimétrico, de alguna manera, a diferente escala de lo que se hace ahora. Y entonces era fácil secuenciar algún gen, pero secuenciar más de 1, 2 o 3 genes era muy complicado. Y la revolución que se logró, en parte con la idea, el proyecto de secuenciar el genoma humano, que en el fondo no significa nada porque cada humano tiene un genoma diferente. Entonces el genoma humano era como una idea, ¿no? Como digamos el hombre de Leonardo da Vinci, el hombre perfecto, ¿no? Pero sí tiene sentido, porque tenemos 99.9% de rasgos comunes. Es ese 1% que nos hace, sí, en cierta manera diferente. Bueno, el punto 1% en realidad es de la similitud entre las secuencias, ¿no?
pero también tienes que pensar que la diferencia entre un chimpancé y un humano es 1%. Entonces, en realidad todo depende de qué porcentaje, de qué significa ese porcentaje, ¿no? Si tú tienes muchísimo dinero y yo te pido 1% de tu dinero, no es lo mismo que si le pides a, no sé, a alguien que gana mucho más dinero. Conmigo no vas a lograr mucho, pero bueno, si le pido a un banquero, claro. 1%, entonces, inclusive ese 0.1% puede ser una gran diferencia, que justamente lo vemos, la diferencia entre nosotros y la diversidad que hay entre los humanos surge solo de ese 0.1% de diferencia, ¿no? Pero Entonces, con bombo y platillo, por ejemplo, en 2003, cuando se anunció la secuenciación del genoma humano, específicamente Bill Clinton y Tony Blair, lo anunciaron con bombo y platillo como un acontecimiento que iba a revolucionar en cierta manera la medicina, iba a ser como la panacea para encontrar muchas de las enfermedades que simplemente no sabíamos las causas o podíamos detectar de una forma quizá preventiva, que es lo que ha sucedido un poquito con el genoma, y la medicina preventiva se ha evolucionado en esa manera, ¿no? Sí, digo, bueno, el anuncio a bombo y platillo, digo, a los humanos nos gusta hacer eso, ¿no? Yo justo voy a ir a una boda, y ¿qué es una boda? Pues es una especie de anuncio a bombo y platillo de una unión entre dos gentes, y que esperas que les va a ir bien, pero bueno, puede ser que en un año, espero que no, pero estén divorciados, ¿no? Entonces, bueno, los anuncios es parte de, ¿no? Es cierto que se ponían muchas esperanzas en tener ese mapa, si quieres, inicial del genoma humano, saber dónde están cada uno de los genes. Pero, por otro lado, no se sabía demasiado de ese mapa, ¿no? O sea, no se sabía, por ejemplo, cuántos genes íbamos a tener. Había apuestas, hubo apuestas en científicos a ver quién le atinaba. Hay gente que decía 100.000, hay gente que decía 200.000. Bueno, resultó que teníamos solo 20.000 genes, 20.000. ¿no? Entonces, esa fue la primera gran sorpresa. Y la segunda gran sorpresa es, yo creo que hay mucha más variabilidad, aunque ese 0.1% es muy poco, es una gigantesca variabilidad, y la dependencia de enfermedades, de rasgos, etcétera, también no solo depende de uno o dos genes, sino depende de cientos de genes, ¿no? Y no solo eso, también depende del medio ambiente y de muchos otros factores que contribuyen también a esa enfermedad, ¿no? ¿Qué ve esto? ¿Ve la propensidad a una cierta enfermedad a través de la lectura de tu genoma, que es lo que están haciendo las compañías como 23andMe, que tú hablas en tu libro? ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, la idea sería eso, la idea sería que en tu genoma está de alguna manera escrito la propensidad que tienes a tener ciertas enfermedades, pero la verdad es que se sabe aún muy poco. Hay enfermedades de las que se tiene muy claro, como por ejemplo el cáncer de mama. Se sabe que el cáncer de mama depende precisamente de la mutación en un gen, que es BRCA1 y BRCA2, que si eres mujer y tienes esa mutación, tienes 80% de chances que te dé cáncer de mama. Entonces, de ahí a esta especie de medicina preventiva derivada de la genómica. Pero bueno, de alguna manera, inclusive el cáncer de mama es algo muy complejo. Inclusive tomar esa decisión es algo muy complejo, lo describo un poco en el libro, porque hay variantes también. O sea, puede haber una mutación, pero hay algunas mutaciones que no está perfectamente conocido el efecto. Se sabe que puede tener un efecto y que el riesgo puede ser alto, pero no se sabe en detalle cómo va a evolucionar la enfermedad. Entonces, inclusive en un sistema relativamente sencillo como el cáncer de mama, no está tan claro. Lo que se espera, digamos, entonces hay una serie de enfermedades, por ejemplo, fibrosis cística, que es muy claro que hay un gen que está mutado. Hay otros, digamos, hay unos 40, 50 ejemplos que es muy claro, ¿no? Pero lo que empezaron a hacer ya algunas empresas es como ir más allá e intentar encontrar asociaciones entre, no sé, tipos de cáncer un poco diferentes, no sé, y que no queda claro que sean tan genéticos: cáncer de colon, cáncer pulmonar. O sea, se sabe que hay un cierto tipo de mutaciones que tienen que pasar para que te dé cáncer del pulmón, pero la variabilidad que hay entre diferentes tipos de cáncer en diferentes personas es muy grande. Entonces, pero lo están marketeando como una medicina preventiva, y eso, incluso las compañías están, si no puedes patentar ahora por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, no puedes patentar propiamente los genes y los genomas, las compañías están patentando un poco las curas y la utilización de ese genoma como para encontrar curas a estas enfermedades genéticas o estas propensidades. Y es como lo están marketeando un poco. Y las patentes están yendo hacia esa dirección como una protección.
Vamos a adelantarnos, y tú lo tocas un poco en tu libro, vamos a adelantarnos un poco en el tiempo. Tú prevés que este tipo de curas y este tipo de observación de tu genoma sea limitado por el acceso que tiene, que vas a tener que pagar probablemente, sea limitado a una clase social alta y contribuya, como tú lo pones en el libro, como lo dice Fukuyama, a hacer una distinción entre ricos y pobres, aquellos que pueden acceder a este tipo de medicina preventiva y a curas genéticas, o ¿cuál es la evolución que ves pasando? Sí, a ver, varios puntos. La desigualdad en el acceso a la medicina yo creo que ya existe. Ya existe. O sea, si tienes dinero para pagarte un avión e irte a Houston, hay gente que lo tiene, hay gente que no. Inclusive dentro de Estados Unidos hay también un gran haz de variabilidad de acceso a enfermedades. En el punto específico de la genómica, secuenciar el primer genoma humano costó $3,000 millones. Hoy por hoy, secuenciar un genoma vale $1,000. Y esto sucedió en 10 años. Entonces, una caída del precio tan grande, o sea, 3 millones de veces cayó el precio de secuenciar un genoma. Hace que para mí la tecnología va a ser accesible a todo el mundo. Eso no me cabe duda. O sea, si quieres, es como si dijeras, en los 90s, o sea, es comparable la caída del precio y el aumento de la tecnología como las computadoras o como los celulares, ¿no? En los 90s nadie tenía celulares. Ahorita todo el mundo tiene 1, 2, 3, 4 celulares, los tira a la basura. O sea, el cambio... si quieres, el impacto económico que puede tener el cambio de precio de una tecnología y el impacto social que tiene es muy grande. Entonces, no creo que el acceso a secuenciar vaya a crear un diferente tipo de humanidad en sí, si quieres. Hay un largo trabajo por hacer, que es lo que estamos haciendo ahora, que es entender justamente toda esa cantidad de datos, ¿no? O sea, el paso siguiente, que se pensaba que con el genoma humano ibas a poder extraer toda la información de las enfermedades, etcétera, prevenir, etcétera, con uno solo, bueno, no es el caso. Ahora lo que tienes que hacer es, y es un poco lo que están haciendo, por ejemplo, en Inglaterra, tienes que secuenciar el genoma de 10,000 gentes y tienes que seguirlos durante 30 años y medir todas las otras variables que puedes medir, como qué enfermedades han tenido, cómo comen, cuál es su tipo de vida. Y una vez que empiezas sobre una gran época de tiempo, tienes todas esas variables, ahí es donde se supone que puedes eso pensamos, que vas a empezar a entender mejor cómo se correlacionan las variables genéticas con las variables, como decías, externas, ambientales, comportamentales, etcétera, ¿no? Entonces, todavía hay un camino por recorrer. No creo que ahí es donde pueda haber una, si quieres, distinción o separación entre la humanidad o la raza humana, ¿no? No existe ahora una separación en la raza humana, ¿no? O sea, cualquier gente de cualquier país, del fondo de Nueva Guinea, se puede cruzar y tener hijos con un lacandón o con un canadiense, ¿no? Entonces, en ese sentido, la humanidad es una sola raza, tiene diferencias fisiológicas, donde creo que puede llegar a haber o a pasarse una diferencia es en usar tecnologías que cambien tu definición genética, digamos. Vamos a tocar este punto ahorita que regresemos de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos, amigos, en Vis a Vis.